Una chica, 30 años más joven. Hola, he visto tu foto y me gustaría conocerte. ¿Quedamos? Se interesa por su perfil. Se presenta como Dulce Ángel. José Chu es un informático que trabaja en una empresa de reciclaje cerca de su casa. En ese momento vive con sus padres, está divorciado y tiene un hijo. El 6 de septiembre son las 4 de la tarde y les dice que se va a pasar el fin de semana fuera, no les dice con quién y a dónde, y les dice que si no se lo pasa bien que volvería pronto. Pero que si se lo pasa bien iría directamente al trabajo el lunes. Le ven que se va con la bolsa, que mete sus enseres personales, varias camisas, pantalones. Sabemos que se va con su teléfono móvil y con su coche de alta gama. Y no saben absolutamente nada de a dónde se va y no le dan ningún dato. José Chu recorre los casi 300 kilómetros que le separan de la joven que ha conocido en Internet. ¿José Chu se comunicó en algún momento con alguien de su entorno durante ese fin de semana? Durante ese fin de semana José Chu no habló con nadie. La única persona que sí que sabía era un amigo suyo de José Chu y le había dicho que había conocido a una chica a través de una web de citas que se llama Badoo, que iba a pasar un fin de semana con ella y que esperaba pasárselo bien. Quedan en encontrarse en Luceni, una localidad zaragozana de apenas 1000 habitantes. El problema fue cuando ya a partir del lunes no supieron nada, llaman a la secretaria y les dice la secretaria, no ha venido por aquí. Y es en ese momento cuando empiezan a inquietarse bastante los padres y por supuesto el hijo. El martes, la familia de José Chu denuncia su desaparición. Nadie le ha visto en Guecho, el municipio donde reside. Uno de los 10 con mayor renta per cápita de España. Hola, buenas tardes. Creo que es un hombre que era cliente habitual de esta administración. Me refiero a este hombre. Sí, claro, sí. ¿Sabe quién es, no? Sí, claro, que conozco, sí. No sé si podría atendernos unos segundos. Sí, vale, pero prefiero que no me para pedir un Vale, perfecto. ¿Venía con mucha frecuencia a vuestra administración? Pues sí, solía venir, venía semanalmente. Sí, le gustaba un número en especial y siempre venía por el número, no fallaba nunca. ¿Cómo era él en el trato? ¿Cómo describiría a José Chu? Y era una persona de pocas palabras. Y la verdad es que muy educado y era muy majo. Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, Dios. Estamos haciendo un reportaje sobre una persona vecino aquí en este barrio. Ah, sí. O sea, supongo que le suena, ¿no? Sí. Sé que los padres viven por aquí y su ama sí le he visto alguna vez por el BM, en el súper. Yo sí sé que tenía dinero, o sea, porque era una persona medianamente bien. Y bueno, yo tenía un coche guay, vistoso y por eso. Hasta luego, muy amable. Chao. ¿Dónde está el amable y discreto informático vasco? Los agentes rastrean las tarjetas de José Chu. Horas después de su cita, hay una retirada de dinero de 1.500 euros. Las cámaras de seguridad captan la imagen de un hombre. Pero no es José Chu.
La chica dice llamarse Daniela Mendoza. Asegura que tiene 24 años y es dominicana. Es la misma joven que se cita con el informático vasco desaparecido. Era la primera vez que quedaba así con una chica por internet, por las redes sociales. Quedan en un pequeño pueblo zaragozano de 3.000 habitantes. De camino, recibe un mensaje de la joven. Ya verás qué braguitas sexys me he puesto. Te van a encantar. Recógeme en la carretera a la salida del pueblo. Ambos llegan puntuales al encuentro. La encuentro esperándome en la carretera. Y me dijo de meterme por el camino del campo que llevaba a una casa abandonada para cogerse la chaqueta, me dijo, en la casa de su abuelo. Salió del coche ella. Los chicos aparecieron. No me ha dado tiempo de nada y me sacaron del coche a la fuerza, tirándome al suelo. Me han atado y con el cuchillo en el cuello y me dieron con la pistola eléctrica también. Me dieron la descarga. Desde ahí, bueno, me arrastraron hacia el coche. Y me metieron en el coche, así con la cabeza para abajo, sujetándome para no ver yo dónde me llevan. Me han dicho que si no les doy el PIN correcto de la tarjeta, que ya sabes qué te va a pasar. Y me llevaron a 5 minutos así, a otro sitio. Me sacaron del coche, por el suelo así, arrastrado. Me metieron en una sequía de cañas. Me ataron y me pusieron cinta en la boca. Tras 1 hora y media retenido, el camionero logra escapar y pedir ayuda. El pasado 26 de julio usted ayudó a una persona que llegó aquí a su casa que estaba herida. ¿Recuerda qué es lo que pasó? Pues yo estaba con un amigo, estábamos cenando y sobre las 11:30 abrí y de repente me encuentro a un señor tirado así en mi bordillo, lleno de sangre, con la camiseta rota, un montón de heridas, bridas aquí en la mano, aquí una mordaza así de plástico. Yo me asusté y le empecé a preguntar qué quieres, le cerré la puerta y luego ya empezó, ayuda, ayuda. Abrí, mi madre al oír jaleos se asomó también y ya llamó a la Guardia Civil, yo le dejé entrar, se sentó aquí. En lo que nos decía, sobre todo decía, yo me veía muerto, yo no sé ni cómo me he soltado, porque debía estar así haciendo mucha fuerza, que llevaba un montón de heridas. Y dice que empezó a hacer fuerza y se soltó. Y llegó aquí y estaba el pobre, es que estaba así, medio muerto. Nosotros, o sea, nos daba mucha pena, claro, un tío así.
Le empezamos a socorrer, le dimos agua, mi madre le curó un poco las heridas sin querer, o sea, y tampoco curarlas mucho para que lo viera la Guardia Civil. Y no llevaba zapatos, le faltaba un calcetín, yo le di 2 calcetines, le di zapatos, le di una camiseta, le dimos dinero también porque es que no tenía de nada el pobre. Si iba a ir a Zaragoza y no tenía ni las llaves del piso, no se sabía ningún número, no... ¿Le costaba hablar, le costaba respirar? Al principio sí, al principio solo decía ayuda, ayuda y que me van a robar mucho dinero. Lo único que nos pedía era que quería era anular las tarjetas. Entonces cuando vino la Guardia Civil, fue la Guardia Civil la que llamó y llamaron a su banco. ¿Tenía mucho dinero en su cuenta? Tampoco le pregunté, pero él decía que sí, que tenía. Tras la huida del camionero, los asaltantes buscan un cajero. Intentan sacar dinero con las claves bancarias de su víctima, pero no lo consiguen. Las cuentas ya han sido bloqueadas. Las cámaras captan esta imagen. Le identifican. Es José Antonio Meléndez. Está fichado por la policía. ¿Cómo prueban que el hombre del cajero es José Antonio Meléndez? A través de las redes sociales detectan fotografías que él ha colgado en su perfil y, como podemos ver, está en la estación de Delicias, que es en Zaragoza. ¿Y la fecha coincide? La fecha coincide con esos días en los que estuvo ahí. Están tomadas el 27 de julio del 2019. El primer elemento en el que se fijan los investigadores, ¿cuál es? Hay un primer elemento en el que se fijan, que es en la gorra, que además se ve las letras perfectamente. Y que es la misma visera la que tiene el hombre del cajero y la que tiene la fotografía tomada en su Facebook. Así es. Como segundo elemento tenemos las zapatillas, se puede ver en el fotograma y en la foto suya de Facebook, que son las mismas zapatillas. Y por último tenemos el tatuaje. Quizás sea la foto más contundente y el elemento en el que ya le califica de estar implicado en el secuestro del camionero rumano. ¿Esto sería suficiente para relacionar a José Antonio Meléndez con el asalto al camionero rumano? Al 99%. Con este cotejo de fotografías se podría incriminar perfectamente a José Antonio Meléndez. Me acabo de comprar un Buga que la flipas. José Antonio nace en Barcelona hace 41 años. Su último domicilio conocido es en la localidad de Vinaròs. Hola, buenas tardes. Quería hablar con el jefe de servicio, por favor. Soy Carlos, de La Sexta. Vale, enseguida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle acerca de este hombre, de José Antonio Meléndez. Desde el 2014 le constan hechos, infracciones administrativas o hechos delictivos en que esta policía local se ha visto involucrada. Sí. Desde infracciones a ordenanzas municipales, de convivencia ciudadana, posesión o consumo de drogas en vía pública, amenazas a sus parejas o exparejas y un atentado contra gente de autoridad. Conllevó su detención en estos casos. Oficial, muy amable. José Antonio Meléndez trabajó en esta tienda de muebles. Perdone, ¿es usted dependiente de aquí, de la tienda? Soy el dueño de la tienda. Dueño. ¿Conoce usted a este hombre? Madre mía. ¿Le suena? ¿Ha trabajado con usted? Sí, por desgracia. ¿Pero por qué? ¿Hubo problemas con él o qué? Este chico trabajó para mí un año, ¿vale? Pero la mitad de días no venía a trabajar y tenía con él un contrato de trabajo de minusvalía, pero no venía a trabajar la mitad de días. Y tuve que aguantarlo un año y bueno, hay muchas cosas para decir de él que prefiero no comentar, sinceramente. Estoy dolido por él porque me hizo muchas malas pasadas. Muy amable, gracias. El hombre al que investigan por la agresión al camionero es un delincuente habitual sin trabajo estable. Localizamos a su padre. Creo que ese que viene por ahí es el padre. Usted es el padre de José Antonio Meléndez. Toño, sí.
Él tiene un amplio historial delictivo. Eso lo sabemos todos. Es autor de varios delitos violentos. Sí, es un joven problemático. Los investigadores dicen que él ha utilizado la tarjeta de una de las víctimas. ¿Usted sabía esto? No sé nada. No sabe nada. Sé que es un bala perdida, pero no sé más nada. Y no me quiero meter en el tema, no quiero más problemas. Las acusaciones son graves, las que tiene. Pertenencia a la banda organizada, presiones, amenazas. Que se las prueben y que lo juzguen. A ver si me entiende. El que lo hace, que la pague. ¿Me comprendes? Pues nada, muchas Porque gracias. mis palabras no van a eximirlo de culpa ni de nada. El camionero agredido contrata a un abogado penalista. Cuando su cliente contacta con usted, ¿cómo le encuentra? En cuanto a lesiones físicas, le está totalmente recuperado y de las psicologías pues está correctamente tratado por médicos profesionales. ¿Qué lesiones presenta su cliente tras el asalto? Podemos destacar una fractura en un dedo y luego múltiples contusiones en todo el cuerpo. ¿Ha precisado de ayuda psicológica? Sí, de forma continua desde el mismo momento tras producirse los hechos. Sus miedos son continuos, su temor a que le pase algo, a encontrarse gente, no ha vuelto a ser el mismo. ¿No? ¿Qué le robaron a su cliente? Todo lo que llevaba en esos momentos, el vehículo, la cartera, el reloj, el teléfono móvil, todos los efectos. ¿Recuerda su cliente cuántas personas le asaltan? Sí, él por supuesto dice que es una chica, que es la que inicialmente con la que tiene el contacto inicial, y luego duda entre 2 o 3 varones, que son los que ya le agreden y le engrietan, duda entre 2 y 3. Un mínimo de 2, un máximo de 3. ¿Los varones son quien le agreden físicamente y la chica simplemente hace de intermediaria para quedar con él? No, ella también le agrede. Los agentes descubren que el informático y el camionero no son los únicos hombres que contactan con la misteriosa mujer en la red de citas Badoo. Un empresario navarro de 58 años será su próximo objetivo. La mujer se presenta ahora como Bella. Me ha gustado tu perfil. Me gustan los maduritos. Una brasileña residente en Pamplona. Vamos a hablar ahora de su segundo cliente. ¿Qué tipo de mensajes le manda la mujer? Son mensajes inicialmente para presentarse, de quién eres, quién no eres, cómo se conocen, y ya de forma muy rápida son mensajes muy subidos de tono. Provocó que mi cliente bajara la guardia y accediese a un contacto tan rápido. Mi cliente decide ir al encuentro en tren. Se apea del tren, está en el andén y la ve que está en la otra, en la acera opuesta, ¿vale? No era el lugar en el que habían quedado inicialmente, pero bueno, se acerca a la misma y ya de forma inmediata escucha un sonido por la espalda, ve una sombra, hace ademán de girarse y sin poder girarse totalmente, únicamente ve como una persona con una llave inglesa enorme le golpea en la cabeza. Intenta escapar, pero es que no da tiempo a nada. Se echan encima de él, incluso le pone una pistola en la cabeza. ¿Quién le pone la pistola en la cabeza? Es el varón y también en un momento determinado también se lo pone la chica. Una vez que está ya engrilletado de pies y manos, le meten en un vehículo, le meten en el maletero, le encapuchan. Él no sabe dónde va. Finalmente llega a un lugar que él interpreta que es una nave o una zona abierta. Una vez llevan a su cliente hasta esta nave, ¿qué es lo que pasa? Primero es apoderarse del contenido de las cuentas bancarias mediante la entrega de las tarjetas y entrega de los números PIN. Incluso se le extorsiona en el sentido de buscar contacto con familiares de este para pedir un rescate, a lo cual mi cliente no accede, convenciendo a los detenidos de que poco pueden rascar más de él. ¿Qué es lo que le roban?
Le roban teléfono móvil, le roban la cartera, documentación personal y efectivo que llevaba encima, en torno a 1.000 euros. El empresario consigue escapar y pedir ayuda. Me encontré en medio del camino al hombre que estaba intentando parar un coche que pasaba por la carretera y no le paró y me vino hacia mí, hacia el tractor. Estaba cojeando, se le veía que estaba fastidiado, como si hubiera tenido un accidente de coche, y me acerqué a él. ¿Tuvo miedo en algún momento de que le pudiera hacer algo? Yo bajé del tractor un poco con miedo porque no te esperas algo así en medio de la noche y me extrañó de repente encontrarme eso y me dijo que le habían intentado secuestrar. ¿Qué es lo que le llevó a usted a pararse y ayudarle a este hombre? Se veía que llevaba restos de tierra por la ropa, de que hubiera estado rodando por el suelo, y llevaba marcas en las muñecas de que le ataron con unas bridas de plástico. Se veían gordas, se le veía que no estaba fingiendo, que no estaba actuando, que necesitaba ayuda de verdad. Él estaba muy asustado, él temió por su vida. Él me comentó que les decía que pararan, que no siguieran, que le iban a matar por 2 duros. Ya en el momento que hablé con él, pues llamé a emergencias, al 112, y eso les conté, pues eso, que me había encontrado un señor en medio del camino y que necesitaba ayuda. Lo montamos en el tractor y lo llevamos al pueblo. El camionero y el empresario escapan. Pero ¿dónde está el informático vasco? Una nueva pista ayudará a dar con el paradero de Josechu. La sorpresa fue para los investigadores que encontraron su coche, que a través de una página web de compra-venta de objetos había sido puesto a la venta. Un coche que en segunda mano costaría unos 50.000 euros, pues este coche estaba por unos 20.000, es decir, que la gente que lo estaba vendiendo tenía necesidad de dinero rápido, dinero líquido. Localizamos a la persona que compra el vehículo del informático un día después de su desaparición. Quedan con el comprador en el parking de este supermercado a plena luz del día. Aquí vemos un cartel que indica claramente que es una zona videovigilada. Está lleno de cámaras de seguridad este supermercado. Sí. Hola, ¿qué tal? Mire, soy periodista, soy de La Sexta, del programa Equipo de Investigación. Queríamos hablar con usted porque usted es la persona que compró un coche de alta gama de color rojo. El día siguiente era sábado, hemos sobre las 2:30, a las 3 menos cuarto por ese día. ¿Sospechó en algún momento de que podía ser un coche robado? No. Sí, que me lo compró mi padre y lo quiere vender y se enseñó todo el carnet de su padre, todo, y dice, mira, ¿ves? Ese día pudo ver el coche, lo pudo probar. No me dijo probarlo, nada, lo estuve mirando por fuera y tal. Por dentro me dijo los kilómetros, hombre, que los kilómetros que tenía, no hacía falta ni probarlo. ¿Usted le pagó ese día? Sí, 11.000 euros. Y ya me golió mal, dijo, joder, yo, pues, debo 10.000 euros y este gacho y se va, y ahora no me coge el teléfono. ¿Cómo era esta persona con la que usted quedó en el supermercado? Digo, pues era muy moreno y es verdad, era marroquí, pero es que iba a probar con él y no tenía acento marroquí. Se le veía con balas un poco malas pistas, como si fuéramos de estos que se meten conca y eso. Muchas gracias. Los agentes revisan las cámaras de seguridad de este supermercado y ven al vendedor. Es Mohamed Ashraf, un marroquí de 35 años. Los agentes comprueban que también vivió en Vinaròs. Tiene un negocio en la calle de Sant Blai, aquí en Vinaròs.
Hola, muy buenas. Quería preguntarle por Mohamed. Aquí no está el chico ese. Aquí no está. Él tenía un lavadero de coches aquí, en esta dirección. A lo mejor lo llevaría en su tiempo. Es que lo desconozco, no lo desconozco. Hola, caballero. No sé si le suena a usted. Estaba aquí en el lavadero. ¿Estaba aquí en el lavadero? Sí, estuvo sobre unos meses, 3, 4 meses, no sé. ¿Alguna vez contactó con él, habló con él? No. Con cierta gente no quiero problemas. ¿Por qué lo dice? Hombre, pues porque somos de pueblo nosotros. Nos conocemos el vecindario, la gente del pueblo, pero este chico no era de aquí, me parece. ¿Tenía muchos clientes? Sí, venía mucha gente joven. Yo vivo arriba mismo. Y lo único que oía por las noches, a veces muy tarde, hasta las 4 o 5 de la madrugada, mucho jaleo aquí. ¿Jaleo? Jaleo. Una vez por lo menos vinieron con un coche, a toda marcha, pararon, frenazo, se pusieron a hacer ruido abajo, no sé qué hicieron. Al cabo de media hora, 3/4, cierran una puerta de golpe, se van otra vez, a toda marcha. Pero como a mí no me importa, pues... En Vinaròs, Mohamed se casa y tiene 3 hijos. Conseguimos contactar con su exmujer. Yo solo te puedo decir que he estado 11 años con él y es una persona tranquila y nunca ha tenido problemas hasta ahora en Vinaròs. Pero tiene una larga lista de antecedentes policiales. Tráfico de droga, lesiones, malos tratos, robo con fuerza. También le detienen por desórdenes públicos y acoso. En las redes sociales, los agentes ven que Mohamed posa en actitud cariñosa con la joven que contacta con las víctimas. No es ni Dulce Ángel, ni Daniela, ni Bella. Su nombre real es Angeline. Ella misma publica esta imagen para celebrar su primer mes de relación con el marroquí. Los investigadores se fijan en uno de los comentarios de la foto. Felicidades, familia, por muchos meses, años y vidas. José Antonio felicita a la pareja. La Guardia Civil ya tiene pruebas de que detrás de la desaparición del informático de Guecho hay una organización criminal que sigue a rajatabla el mismo modus operandi. Usan la red social Badoo para contactar con sus víctimas. Son siempre hombres de mediana edad y el móvil de sus asaltos es económico. Además, utilizan una extrema violencia para conseguir su propósito. Les bautizan como la banda del Badoo. Cada uno tiene en esta banda criminal un papel perfectamente delimitado. Angeline es la bella, es el gancho, es la que efectúa las relaciones, la que instaura el primer contacto y, por tanto, la parte importantísima de esta trama criminal. Su belleza, sus poses, su forma de hablar, sus incitaciones, es ponerle la miel en la boca a esa persona que va a picar. José Antonio es un sujeto de menor actividad delictiva en cuanto a sus antecedentes, es más simplón, parecería que fuera pues, el colaborador necesario para la ejecución de los delitos. Es un elemento intimidatorio más que Mohamed utiliza para sus desmanes. Mohamed es el jefe, sin lugar a dudas, es el que dirige toda esta historia. Es un hombre violento, agresivo, es un hombre que tiene una corpulencia física importante y desde luego una capacidad de delinquir también demostrada. Mohamed es un sujeto que se siente seguro, pero lo que no sabe es que la Guardia Civil sí tiene información respecto a una pulsera telemática que él lleva porque ha sido condenado por unos presuntos o posibles malos tratos. Este es un elemento fundamental que ha despreciado de una forma incomprensible para ser el líder de un grupo criminal. Los agentes acceden a los datos de rastreo de la pulsera de Mohamed el día de la desaparición de Josechu. ¿Es normal que alguien asalte a 2 víctimas y secuestre presuntamente a otra sabiendo que lleva una pulsera que le geolocaliza? No, no es normal que esto ocurra. Lo que pasa es que Mohamed debió pensar que la pulsera no se activaba si no violaba el orden de alejamiento. Debió pensar
que bueno, pues me siento impune, lo he hecho ya varias veces, no ha pasado nada, la policía no parecía que estaba detrás suyo, entonces él no se estaba dando cuenta de que estaba dejando tras de sí un rastro de información abrumador. Gracias a que la Guardia Civil descubre esto, puede reconstruir minuto a minuto, desde que desapareció el informático vasco, todos y cada uno de los pasos que ha dado el sospechoso, ¿no?, que ha dado Mohamed. ¿Qué datos obtienen los investigadores de esta pulsera GPS? Los investigadores, en cuanto se ponen a hacer el seguimiento de los movimientos de esa pulsera durante el día de la desaparición del informático vasco, de Josechu, descubren que una hora antes de la llegada de Josechu a Luceni, Mohamed sale de su casa. Y casualmente la pulsera ya le ubica en el lugar en el que ha quedado con su cita Josechu, con Angelín, ¿no? Automáticamente la policía ya está colocando a Mohamed y a ella en el lugar donde estaba Josechu cuando desapareció. ¿Qué hacen después? Lo que hacen es llevarse a Josechu a un polígono industrial donde hay una nave donde parece ser que él trabaja y que es como un poco su centro de operaciones. Y está allí durante una hora. ¿Qué está haciendo durante esa hora? Seguramente ha llevado a Josechu, aunque sea en el maletero del coche o de alguna manera, y lo ha introducido en esa nave donde pues, puede estar dando una paliza o vaya usted a saber lo que le esté haciendo. ¿Por qué deciden retener a Josechu? Josechu debió resistirse al punto de que no les quería dar más información, no les quería dar dinero, no les quería dar el PIN de las tarjetas de crédito, no les quería dar esa información a la que las otras víctimas sí habían accedido por el uso de la fuerza, ¿no? Y por tanto deciden retenerlo. ¿Hay algún otro movimiento de Mohamed que llame la atención de los investigadores? Hay un movimiento que, bueno, dispara todas las alarmas y que es absolutamente significativo. Mohamed se desplaza hasta un descampado donde no hay absolutamente nada y permanece allí durante 2 horas. Vuelve otra vez a la nave y de repente es como si hubiera olvidado algo o pensara que las cosas no las ha hecho bien, retorna otra vez al mismo punto, está allí otro ratito y se marcha, ¿no? Yo creo que, bueno, básicamente para asegurarse de que lo que sea que está ocurriendo allí ha ocurrido como tiene que ocurrir y no ha dejado nada atrás de sí. ¿Qué ha estado haciendo durante esas 2 horas allí? Bueno, pues eso es lo que la Guardia Civil va a tener que tratar de averiguar. ¿Cómo es la zanja en la que lo entierran? Es de aproximadamente 2 metros de largo por un poco más de medio metro de ancho, pero llama la atención que no llega al medio metro de profundidad. Un cuerpo humano, evidentemente, y más de un adulto, pues supera por lo menos esa profundidad, no ya lo largo, que puede ser dependiendo de la altura, pero sí del espacio, del perímetro que va a ocupar esa persona. ¿Qué le sugiere que la zanja que cavaran fuera tan poco profunda? Que son personas inexpertas, es decir, no son personas que están acostumbrados a cavar zanjas especialmente para deshacerse de un hecho criminal como es el de matar a una persona. ¿Cuáles son las lesiones más graves que presenta el cuerpo? Son fundamentalmente en la cabeza, sobre todo a nivel parietal y también a nivel frontal derecho y frontal izquierdo. Son lesiones probablemente las más graves, se hacen con un objeto contuso. Después se han evidenciado distintas fracturas en las costillas a nivel derecho, realmente 4, y a nivel de la parte izquierda 5 fracturas. ¿Tiene signos de haber estado retenido? Sí, es precisamente muy evidenciable y tanto en la muñeca derecha como en la muñeca izquierda hay lesiones por algún tipo de sujeción, pues como puedan ser una brida. Es un mecanismo muy claro de haber tenido retenida a esta persona. Probablemente ha podido estar 1 o incluso 2 días retenido o sujeto con este método de sujeción. ¿Cuál es la causa de la muerte de la víctima? Hay una gran pérdida de sangre, que es definitivamente lo que hace a su vez fallar y fracasar el corazón. No obstante, la lesión de la cabeza, es decir, la lesión cefálica, también es muy importante por el órgano al que afecta. Y por otro lado, lo que sí se encuentra durante la autopsia es restos de tierra del lugar del enterramiento en las vías respiratorias superiores. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se evidencia es que parece ser que respiró en algún momento, es decir, que pudo estar momentáneamente vivo, aunque estaba muy lesionado y estaba muy grave, pero pudo dar una bocanada ya estando enterrado. Me está diciendo que lo enterraron vivo. Es una evidencia bastante clara en el resultado de la autopsia. Pedrola. A 5 kilómetros del lugar donde se encuentra el cadáver. Mira, este es el polígono. Y esta es la nave, esta con el tejado azul.
Los agentes hacen guardia en el centro de operaciones de la banda de Badú. Vigilan cada paso que dan. Y ven cómo Angeline entra y sale de la nave. ¿Qué importancia tiene esta nave dentro de la investigación policial? Esta nave es importante porque ahí pasan casi las 24 horas del día. De hecho, la Guardia Civil encuentra vestigios de que ellos han comido, que han visto la tele y demás. También es su centro de torturas y es donde llevan a la segunda y a la tercera víctima, y es ahí donde les agreden para conseguir pues el mayor beneficio económico. Pagan por el alquiler de esta nave 605 euros al mes. Mira, esta es la publicidad que tenían en Facebook, este lavadero de coches. Una de las reseñas es de Angeline, que pone "me encanta". Hay piezas de vehículos, llantas amontonadas. Desde luego no parece que esto fuese un lavadero de vehículos, parece más bien un taller donde se despiezaban vehículos. Mira, se tiene el maletero destrozado, parece incluso que está forzado. ¿Lo ves, Hilari? ¿Ves la llave? Que está como forzada. Fíjate allí arriba, en las ventanas, están tapadas para que no se pueda ver el interior y no entre luz. Allí está la puerta precintada. Hola, buenos días, disculpe. ¿Usted trabaja en esta nave que está junto a esta otra, donde estaban estas dos personas, puede ser? Sí, esa nave tenía alquilada a ellos. Sé que tienen un negocio de un poco de limpieza de vehículos y de algo rápido de desmonte, pero mecánicas rápidas. Pero tampoco tuvo mucha actividad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron aquí trabajando? O mucho, 2 o 3 años. ¿Ellos son de aquí, de Pedrola? La madre de él vino aquí a Pedrola hace mucho tiempo. ¿Y ella de dónde es? Sí que es sudamericana, pero no sé exactamente de dónde. Angeline, el cebo de la banda, se hace pasar por brasileña y dominicana en sus contactos con las víctimas. Pero en realidad es venezolana. Antes de venir a España, le escribe mensajes directos en Twitter al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Hola, mi querido presidente. Disculpa que te moleste, pero no tengo casa y tengo 4 bebés. Mi esposo no gana muy bien y jamás he podido censarme. Chávez, te amo con todo mi corazón, pero dame una vivienda para amarte más. En la biografía de su perfil, se define como mujer cristiana y desvela su lugar de origen. Aquí en Maracaibo le dan vivienda solo a los opositores. La segunda ciudad más importante del país tras Caracas. Buscamos los orígenes de la venezolana en esta conflictiva barriada. Y localizamos a la persona que mejor la conoce. Su madre. Desde que Angeline se marchó, ella es la encargada de criar a sus hijos. ¿Qué vida tuvo Angeline de niña? ¿Cómo era ella de niña? Bueno, mi hija es muy alegre. Ella estudió el preescolar, estudió la primaria, la secundaria, tiene 3er semestre de enfermería y bueno, tiene sus 4 hijos. ¿Por qué se marchó de Maracaibo? Mi hija se fue de Maracaibo, primero por lo que estamos viviendo todos aquí en Venezuela, la comida, los medicamentos, su padre enfermo. Entonces ella consiguió pues esa oportunidad de irse y ella me dijo, en cuanto consiga un trabajo yo te envío para que compres comida y eso. Eso fue el motivo que ella la llevó hasta allá. Me dijo, me voy, te dejo a mis hijos, guárdamelos, cuídemelos. ¿Usted conoce la situación actual de su hija? Sí, la conocimos toda por periódico. Lo primero que me dijeron fue que mi hija había extorsionado, había matado a un señor, que se habían robado unos carros. Yo recibí la noticia como a las 11 de la noche. Ya nosotros nos íbamos a acostar y yo recibí esa noticia muy fuerte. Me dio un dolor aquí en el pecho
no podía respirar, se me fue por completo todo. Ellos corrieron a llamar a mi hijo, que es enfermero, y me sacaron para el hospital. Yo decía, pero ¿por qué mi hija? ¿Por qué se van a ensañar contra ella si ella no fue a hacer esas cosas malas? ¿Usted la cree capaz de hacer eso, de lo que se le acusa, de haber cometido un delito así? Yo no creo que mi hija haya hecho eso. Sinceramente que no lo creo. No lo creo porque en tan poco tiempo, porque mi hija lo que tenía era 3 meses allá. ¿Cómo detienen a la banda de Badoo? Van rápido a por ellos porque tienen la pulsera de geolocalización que les posiciona, tienen los rastreos de las redes sociales, tienen las cámaras de seguridad del supermercado, tienen la cámara de seguridad de las entidades bancarias donde hacían las extracciones de dinero. La verdad que es un cúmulo de pruebas que no tienen ninguna duda que son ellos. Entonces, van rápido a buscarles y a detenerles. A él lo encuentran en la nave donde tenían su centro de operaciones, su sala de torturas. Y a ella la encuentran en otra vivienda que tenían alquilada. ¿Qué encuentran los investigadores durante los registros domiciliarios? Encuentran las llaves de los 2 coches, de las 2 víctimas, la llave inglesa con la que pegan por detrás a la segunda víctima. Encuentran, por ejemplo, el coche desguazado por piezas de la primera víctima, el palo de golf de Josechu, que es la víctima mortal de este caso. Todas estas pruebas le relacionan directamente a estas personas con los 2 asaltos y con el asesinato de Josechu. Y además encuentran 5 llaves de coche, 8 relojes masculinos y 13 teléfonos móviles. Eso hace pensar o sospechar a la Guardia Civil que puede haber más víctimas que igual no han denunciado. Una de las líneas de investigación de la Guardia Civil pasa por revisar todas las cuentas de Badoo que utilizaba Angelín. Una orden judicial obliga a la red de citas a aportar todos los datos necesarios para la investigación. Las cuentas de Angelín revelarían si hubo otras víctimas a través de Badoo, la red social de citas que en España cuenta ya con 38 millones de perfiles. ¿Podemos entrar en la página de Badoo? Sí, por supuesto. Simplemente introducimos badoo.com. Ahí tenemos el número que va subiendo de cuentas activas en este momento. Ya hemos visto que ha pasado 450 millones, según lo que nos dice su página web. ¿Es fácil crear una cuenta de Badoo? Se puede crear una cuenta muy rápido. Le voy a cronometrar, si no le importa, a ver cuánto tiempo tarda usted en crear una cuenta de Badoo. Vamos a poner un nombre de una chica. María, una fecha de nacimiento y una ciudad, en este caso Madrid. Correo, número de teléfono y una contraseña. Y ya solamente que nos queda subir una imagen. Y ya lo tendríamos. Usted ha tardado un solo minuto en crear esta cuenta de Badoo. Efectivamente, realmente es muy rápido crear cuentas falsas y ya están hablando con personas reales, a las cuales pueden engañar. Esta red social ayuda en la investigación cuando llega una orden judicial tras la muerte de Josechu, pero ¿por qué cree que no colaboraron antes con la Guardia Civil? Sí, esto lo estoy viendo no solamente en Badoo, sino también en otras redes sociales. Ellas no siempre colaboran por 2 temas principalmente. El primero es que estamos viendo que esta red tiene casi 500 millones de usuarios. Imaginémonos su departamento de soporte técnico con casi 100 o 200 millones de peticiones. Hay veces que están desbordados y no pueden responder a todo el mundo, aunque es verdad que no por ello significa que no tengan que hacerlo. Y luego, otra, que no les interese tanto compartir cierto tipo de información. ¿Usted cree que si Badoo hubiese colaborado, habría cambiado algo en este caso? Sí, evitando que cometan más crímenes a posteriori. En el caso de que existan más víctimas, ¿usted por qué cree que no han denunciado? Por vergüenza. Nadie quiere asumir que está en esta red social. Muchas gracias. Un placer. Mientras los investigadores esperan una respuesta de Badoo, los presuntos cabecillas de la banda permanecen en prisión. En libertad provisional, a José Antonio le juzgarán por robo con violencia y detención ilegal. A Mohamed y Angelín les acusan también de asesinato. ¿Ha podido usted hablar con Angelín? Solamente hemos recibido 3 o 4 llamadas.
y yo dormía con mi teléfono al lado. Hasta que una vez sonó el teléfono. Y el niño menor, Axelito, dijo, mami Angelín, mami Angelín. Y yo dije, yo sabía que ella iba a llamar a mi teléfono. Ella me llamó, me pidió la bendición. Me dijo, mamá, yo soy inocente, yo no he matado a nadie. Y ella le dijo a su hijo chiquito, Axelito, bebé, no crea todo lo que los diarios dicen. Yo soy inocente, yo no he matado a nadie. No te preocupéis por mí, no llores. Pero yo estoy bien, estoy estudiando. Señora Flora, muchas gracias por atendernos. Angelín y su pareja, el presunto líder de la organización criminal, podrían ser condenados a 30 años por robar, secuestrar y enterrar vivo a Joséchu.